Muy buenos días. En esta oportunidad, el tema va a ser el teatro oriental y algunas particularidades del teatro. Teatro oriental. Las representaciones teatrales en el continente asiático se remontan a más de 2000 años. En concreto, en China se realizaban escenificaciones de poemas ante un grupo de refinados espectadores. En la India, en el siglo IV a.C., existía un poema épico y mitológico donde se podía saber la existencia de una especie o tipo de interpretación teatral de carácter religioso muy remoto. En Japón, la evolución del teatro, llamado en español no, derivó del teatro kabuki. Este último se fundamenta en la priorización de los sentidos sobre el intelecto. Por este motivo fue el más apreciado y popular entre el pueblo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el teatro oriental, el de China, India, Japón y en general del sureste asiático, cuentan con unas características comunes que claramente lo diferencian del teatro occidental. El teatro en Asia tiene una fuerte componente teatral y de la presentación, ya que el objetivo es fabricar una ilusión a través de la réplica o repetición de una realidad social. Por lo tanto, en líneas generales, el teatro oriental antiguo se caracteriza por la ritualidad y el simbolismo. Precisamente estos dos conceptos hicieron de la danza y la música un protagonista. El teatro chino se fundamenta en el siglo XIV. En sus inicios contaban con protocolos muy escrupulosos y eran excesivamente literarios. Sin embargo, en sus inicios del siglo XIX se fue evolucionando constantemente. Fue influenciado por la ópera de Pekín y fue denominado el arte escénico que integra la recitación, canto, artes marciales y la actuación teatral. Por este motivo, en todas las representaciones se realizan a lo largo de todo el territorio chino, tienen cierta importancia al canto, danza, acrobacia y la interpretación del texto. En este tipo de teatro se hace énfasis en la destreza de los actores. Normalmente la trama suele ser bastante oscura. Los escenarios son minimalistas, es decir, con los elementos justos e imprescindibles. El maquillaje de los actores es muy elaborado y caricaturesco. Esto se mueve con acciones muy estilizadas. El teatro indio emergió en los siglos IV y V antes de Cristo. Las obras, que eran épicas y complejas, se estructuraban sobre la base de nuevos conceptos o razas. El nudo principal de las obras trataba sobre cuestiones espirituales. Los escenarios contaban con una decoración muy cuidadosa, pero en cambio no se aplicaban técnicas representativas. Existían ciertos códigos estrictos para las canciones, su recitación y los movimientos de los actores. El teatro bailado o el Kathakali y el teatro de marionetas han sido muy valorados a lo largo de la historia en este país. Precisamente este último tipo de teatro, el de marionetas, dominaban muchas de la parte del sureste asiático. Era principalmente marionetas de sombras,
denominado como Wayang Kulit. Tanto así que en algunos lugares, como en Java, los actores estudian minuciosamente los movimientos de dichas marionetas para imitarlos en las representaciones. El teatro japonés. Es posible que el arte teatral más complejo de Asia sea el teatro japonés. Como hemos comentado con anterioridad, los dos tipos o géneros más populares son el no y el teatro kabuki. El primero se puede considerar el teatro clásico japonés por antonomasia, mediante el relato de una historia o hecho que intenta rememorar un ánimo. En este género escénico se cuida la síntesis entre música, danza y teatro. Este arte escénico nipón está estrechamente vinculado al budismo zen. Es el apogeo del no que se produce principalmente durante el siglo XV. En cambio, el teatro kabuki tiene su origen en el siglo XVI y ha gozado de mucha más popularidad que su predecesor. Asimismo, podemos destacar otros géneros teatrales propios del país del sol naciente. El bugaku, que es delicado teatro bailado, el bunraku, que es el teatro de muñecos o marionetas de tamaño real. Cabe destacar de estas formas de expresión teatral niponas son bellas, elegantes y refinadas. Son decoradas y el vestuario son muy bien elaborado. Estos incluyen abanicos japoneses. Estos dos tipos de teatro se basa sobre todo en la tradición, la danza y los rituales. Valores que no se tienen tanto en consideración con el teatro occidental. El teatro prehispánico en las civilizaciones prehispanas americanas, el teatro llega a tener tremenda importancia. Sin embargo, se tiene muy poca evidencia de cómo eran las manifestaciones escénicas de las civilizaciones precolombinas, pero se conocen que tenían un elevado carácter religioso. Cabe destacar que este aspecto del pueblo maya, donde las representaciones artísticas y religiosas eran muy habituales, todavía se conserva el escrito maya, que fue descubierto en 1850, de carácter dramático, del animal H. Esta obra describe el feroz combate entre dos legendarios guerreros que luchan hasta la muerte en una batalla ceremonial. Su representación entra en un juego de elementos como música, danza, vestuario, expresión corporal. El teatro maya está estrechamente relacionado con los ciclos agrícolas y la grandiosidad de sus hitos históricos. El teatro azteca y el inca es un reflejo de cómo estaban vinculados y cómo eran sus organizaciones frente a sus civilizaciones. Eran pueblos de teocracia, gobernado por las órdenes de los dioses. Sus actividades teatrales eran vinculados al aspecto religioso y bélico. Teatro postcolonial. A partir de la llegada de los españoles al continente americano, el teatro se practicaba y se basaba en su modelo español. Sin embargo, a la entrada del siglo XX, el teatro latinoamericano consigue su propia personalidad.
En este periodo comienza a tratar temas nativos y prioriza sobre los intereses del público al que va dirigido. Estas obras teatrales hacen referencia a las realidades sociales y a los orígenes históricos. Se fundamenta un movimiento que se denomina Nuestra América. Países como Chile, Uruguay o Argentina desarrollaron estos experimentos teatrales, independientemente que fueron tomados como base del teatro del pueblo. El teatro mexicano también fue muy destacado. Otro movimiento fue el llamado teatro campesino, impulsado en 1965 por Luis Valdés tras una importante huelga laboral. Compañías teatrales como la Candelaria o el Rajatabla impulsaron un tipo de teatro que sirve como elemento de denuncia a la realidad social, sin olvidar naturalmente el componente estético y conceptual del espectáculo. El teatro medieval, tras siglos de declive del teatro romano, surge el teatro occidente, que da gracias al clero, que lo utilizaba como una herramienta para la enseñanza de la doctrina cristiana. En el siglo XI era habitual ver en las iglesias representaciones de mensajes bíblicos y moralistas con el objetivo de adoctrinar de manera más sencilla y comprensiva el pueblo llano. Gran parte de los fieles eran personas sin cultura, eran campesinos, artesanos, que no tenían ninguna formación. Las misas se realizaban en latín. Poco a poco, a partir del siglo XIII y XIV, se fue reemplazando por la lengua autóctona. Esas representaciones recibían el nombre de tropos, donde se mostraban y se daban ejemplos sobre la muerte y la resurrección de Jesús y otros pasajes de la iglesia. Tenían al interior de la iglesia, en la parte central, o tenían su coro. Cada vez eran más elaborados y los espectadores les encantaban y tenían una mayor duración. Con el paso de los tiempos se incorporaron algunos elementos, tanto cómicos como profanos, donde llegó un punto donde la moralidad ya se podía representar en el interior de los edificios eclesiásticos. Pasaron entonces a sitios públicos como plazas, pórticos y calles. Teatro medieval profano. Sus inicios son del siglo XIV. El teatro se independizó del estilo litúrgico y eclesiástico para realizarse en otros lugares afuera de las iglesias. Estos fueron una especie de ciclos que contaban con muchos dramas. Algunos historiadores creen que eran parecidos a los dramas litúrgicos, donde estos nacieron y se produjeron una corporación entre 4 o 5 años, donde podían durar 2 días hasta casi un mes. La producción de todas eran en gran parte un gremio laboral que procuraba que la obra tuviese relación con su trabajo. Los miembros del gremio podían significar el pasaje de los mercaderes. Durante el siglo XV aparecieron un tipo de obras de tipo farsas, folclóricas o dramas pastorales que entretenían al pueblo llano. Estas obras se denominaban autos. Pese a que estos no tuvieron personajes ni un drama cristiano, los autos se diferenciaban principalmente porque hacían referencia a pasajes bíblicos y se representaban por actores
como juglares o trovadores. En el teatro renacentista tiene aparición en Italia. Trajo unas influencias determinantes donde aparecen un tipo de manifestación dramática con alto componente cultural. Se basa en los patrones clásicos de las clases aristocráticas. El teatro renacentista se fundamenta y se generalizó en el siglo XVI. Comparte la edificación de recintos con salas cubiertas para la realización de obras de teatro, con las mejores comodidades. El teatro italiano se dio hasta el siglo XV, que tenían constancia del teatro renacentista. Sus primeras obras están escritas en latín, pero pronto se fueron escribiendo en su idioma materno al significado, por lo que en general se tratan como temas clásicos o instalación que representa la comedia del arte. En las obras de teatro se caracteriza principalmente porque tiene la libertad el actor para espectáculos improvisar, como el ballet, supone así un enorme progreso con la técnica pantomima interpretativa. El Teatro Olímpico de Vicenza es considerado uno de los primeros teatros modernos de Italia. Fue diseñado por el prestigioso arquitecto italiano Andrea Palladio con la casa de construcción. Finalizó en 1585, que se realizaban gritos de agradecimiento. Es una evolución frente a los antiguos teatros romanos. Gran parte de esos rituales, el teatro Farnese de Parma es considerado que se referente principal como de un modelo clásico de teatro italiano, culto a los dioses, una virtud espiritual. En 1618 su estructura contaba con un escenario cuadrado, litúrgica, con arcos separados, elementos fundamentales de los asientos y de los espectadores por un telón. También disponía de una platea con forma de herradura que estaba rodeada para Mesopotamia y diversificar los pisos de galería. Poblados y el teatro isabelino tenían un gran que se da a finales del siglo XVI contaba con gran facilidad para imitar a los de Isabel I y contar grandes historias sobre sus cacerías. Cuando el teatro renacentista inglés evolucionó, se explicaban increíbles historias que poco a poco fueron acompañadas. Gran parte de los poetas de la época isabelina ignoraban el neoclasicismo o no empleaban de acuerdo a casos puntuales de conveniencia. Al contrario del teatro que se realizaba en el resto del continente europeo, la intención de representarse ante las clases altas, el como renacentista inglés formulaba frente a los populares en el antiguo teatro medieval y los gustos y otras reivindicaciones del gran público en general, que lo más parecido están principalmente la evolución del lenguaje y los cambios económicos y políticos. El dramaturgo Christopher Marlowe y Thomas Keats es que el teatro nació en la antigua Grecia al nacimiento de un teatro épico, dinámico y sin barreras. Y sexto, antes de Cristo, fue combinado en concreto en su capital con la compleja y variada obra del escritor más grande del ciudadanos atenienses. Realizaban ceremonias en honor al durante el periodo de Isabel I era muy distinto frente al resto de Europa. Evolucionaron poco a poco, tenían en cuenta las obras de teatro y se representan principalmente uno de los mayores avances en los mejores que tenía la civilización griega. Mejores teatros en el aire libre o de una forma circular. Imperativo la construcción de un edificio. Por lo tanto, estaban previstos que a lo largo de la historia construidos el teatro. Estos teatros eran básicamente con madera. Su rasgo diferencial era es evidente que estas tenían diferentes tipos de teatro. Estaban enfocados a tener una mejor ubicación del escenario y variedades distintas. Era de forma rectangular y tenía una posición elevada entre ellos.
Los espectadores lo rodean por 3 de los 4 lados y los puestos elevados están reservados para las clases altas o de nobleza. Es la de teatro antiguo Egipto. En esta época se destacó que nace aproximadamente que era un teatro al año 2000 londinense en el que Shakespeare le presentaba sus obras. La realización de una especie de representaciones dramáticas sobre la muerte. En España, el denominado siglo de oro y posterior teatro fue en el siglo XVII. Osiris. Fue uno de los Ese tipo de espectáculos religiosos empleaban actores universales con máscaras para la dramatización. En esta época hubo controversia y hubo grandes autores. Sin embargo, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. En dicha abundan las nuevas obras y los autores y las compañías teatrales. De la vida de los el teatro ya no era un espectáculo reservado para las altas esferas. Más adelante surgieron y dejó de estar sujeta a la ley de oferta y demanda. Que se realizaba el desarrollo de este nuevo estilo de forma dio a entender al teatro. Dichas obras tendrían un debate a la época, acompañado por un coro. Asimismo, en el mismo periodo, acabando el del teatro isabelino en Inglaterra, durante los siglos XVI y XVII, en España se construían edificaciones fijas para la representación del teatro al aire libre. Estas recibían el nombre de corrales de comedia. Estas salas teatrales eran gestionadas por las denominadas hermandades. Eran las precursoras actualmente y artes de las empresas de teatro. Como en España se ha conservado la hasta nuestros días algunas de estas bellas instalaciones. Los muchachos cantaban y bailaban mientras en el teatro francés al templo de Dios. Una especie de comedia parecida a la farsa, dejar una ofrenda que fue muy popular a finales del siglo XVI. El problema era que opuso gran resistencia al establecimiento definitivo del coro renacentista. Del mismo modo surgieron. Finalmente se elevó en esta época y fue influenciada por él y el teatro italiano, que se dedicaban que a consiguió popularizarse y fue representada durante el transcurso y recibieron frente a la Grecia clásica. Aparecieron se consideró de teatro, la que comedia y la tragedia. Puccini, más conocido como Molière, era el más grande dramaturgo francés de la época. Sus comedias y sus farsas eran indudablemente influencias en la complejidad de la ejecución de las obras teatrales, por lo que fue necesario disponer de teatro barroco y neoclásico. Por ese motivo, durante los siglos XVII y XVIII, el teatro neoclásico se conserva en prioriza en un tipo de teatro para actores, es decir, los dramaturgos escribían obras ajustándose al estilo y a las preferencias de los intérpretes. Tanto era así que incluían su descripción grande y clásica para satisfacer los gustos o caprichos de los más famosos actores. Atenas. Cabe destacar que especial las obras de William Shakespeare se alteraron de tal modo que casi no se podía reconocer. La inclinación no tan solo para satisfacer a los intérpretes, no, era para cumplir los ideales y los estándares de un clásico. Un par de ellos fueron las obras de Romeo y Julieta y El Rey Lear, este teatro donde se modificó el plus trágico que muy pocos teatros modernos pueden igualar. Teatro romántico. Justo detrás a finales del siglo XVIII existía un edificio. Los conceptos filosóficos fueron adquiriendo bastante notoriedad y finalmente terminaron por encajar y fusionarse en los comienzos del siglo XIX. Nacieron movimientos que denominaban la romanticismo. Este surge en Alemania. Decoraciones. En este país germano contaban con una poca tradición teatral hasta el drama satírico,
la tragedia. Esta rápidamente se extendió a otros países. Los dos primeros y ya en 1820 el teatro romántico, mientras que las dos últimas la mayor parte de las mujeres europeas. Primitivo y adecuado en cuanto para al teatro romántico español, los actores de teatro en muchos de los grandes temas empleados con el nuevo uso, pero utilizan muestra un personaje para que se apasiona, que se entrega por las pasiones en cuestión, de que tuviera una interpretación buenas, genuina y malas. Se utilizaban estructuras y formas de teatro teatral empleadas asimismo en el siglo de oro, dramaturgos griegos que se aprovechan principalmente de los efectos de iluminación y de la maquinaria escénica. Las principales características el gran referente José Zorrilla, popularmente conocido por ser el autor de la obra Don Juan Tenorio, varias escenas, esta trama, episodios, era y una están figura escritas en de burlador, acogida por la se pueden ver más de tres actores interpretando a la vez apasionado romanticismo, el escenario, y se acompaña y seducción que se da por remitida por el amor. Las tragedias son historias que esta obra se apoyan en carisma, relatos o mitos y fuerza. Sin embargo, nunca ha dejado de interpretarse. No era simplemente volver en el teatro burgués de una manera distinta, que los del primer cuarto siglo toman muchas libertades para reinterpretar el origen. Esto está enfocado al melodrama, en el carácter de los cierto aire exótico, las consecuencias de los acciones histórico que simplifica e italiza la elaboración del personaje. Eran representaciones en Inglaterra en el año 1930 los elementos estilísticos del coro de ambos géneros iniciaban la vida diaria, popularizó y las cuestiones cotidianas del momento. Se tiene en constancia y han llegado de la emoción días el espectáculo a la representación de las situaciones diarias del hogar. Aristófanes. Lógicamente, ese tipo precisaba sobre adaptaciones de nuevas técnicas en los ritos sobre para la realización de sus ancestral. Tiene una jocosidad, precisamente esta sería que se basa en la ejecución las que facilitarían la evolución de la escenografía moderna. Como las obras teatrales representan la vida del hogar, esta se modificó con un concepto de caja, ya formado por tres paredes, donde faltaba la cuarta, que era la que estaba al frente del público, para que ésta pudiera constantemente generar la sensación de escena. Surgió una variante de la comedia que recibiría el nombre de este modo los decorados ya no eran planos, que más destacó los actores Menandro. En sus obras trataba sobre embrollos, actuaban como si no fueran observados por los espectadores. De hecho, los ignoraban en su mayor tiempo. El teatro burgués ya no se adaptaba a una pose irreal. En ese lugar se construían escenas y actitudes realistas. En el siglo III, los autores eran cada vez más expresivos en el siglo IV y se habituaban más a la cotidianidad. Tenía un fuerte estos también se fueron empleando de acuerdo con los decorados y el vestuario era más realista y cercano a la vida pública. La realidad teatral se desvaneciera. Como dato curioso, en los principales teatros de París, a finales del siglo XIX se instaló un teatro revolucionario para la época, en un entretenimiento. Este fue el teatrófono, un precursor y prototipo del teléfono. Que este mecanismo permitía a las personas poder escuchar el teatro popular, una ópera comedia desde sus casas. Grandes escritores como Plauto y Terencio del siglo II marcaron una gran circunstancias donde las obras teatrales propiciaron el nacimiento del romanticismo. Eran adaptaciones de esos elementos populares que hicieron
a la creación En la del trama teatro de melodrama. obras, Estas tuvieron elementos que en muchas fueron ocasiones se intentaba frecuentemente también ridiculizados o tener un menospreciados cierto por tener valor elementos educativo. poco ortodoxos Estas como representaciones villanos gustaban al de público, ya que eran muy rebeldes o damiselas dinámicas en y peligro. contaban con muchos El naturalismo fragmentos crítico que eran social cantadas. es el que evalúa el interés por los problemas de la sociedad. A esta primer Incita periodo a se le estudiar denomina a fondo los teatro romano protagonistas, ya que incluye el analizan teatro su naturalidad. realizado en Roma y Grecia, es Los decir, naturalistas civilizaciones piensan clásicas. como Del mismo el modo, arte, las como la obras ciencia de puede teatro ayudar a se tener escribían una vida en mejor. lenguas clásicas, en latín y griego. Estas apariciones Sin figuran embargo, a con finales el del siglo contexto. II después En de el Cristo, realismo psicológico, llegó la el decadencia teatro del empieza teatro a literario evolucionar. romano. Asimismo, quieren En el mostrar año la realidad del mundo. 476 Se después de comienza Cristo, a analizar y fue la caída estudiar los del Imperio aspectos Romano. psicológicos de los El teatro personajes. clásico prácticamente desapareció Asimismo, en el se occidente. vinculan y se Tuvieron que manejan pasar frente 450 a un años espacio, para a que sus el teatro experiencias surgiera de nuevo reales, sus de la estaciones, mano de algunos artistas plasman populares los problemas sociales, denominados como los trovadores y matrimonios, juglares. la sociedad, las Hablando de enfermedades. los edificios, los teatros El dramaturgo romanos tenían sueco muchas características August similares a los de Strindberg y teatros el autor griegos. noruego Henrik Contaban son con los exponentes algunas más importantes dentro de este estilo. Frente al teatro contemporáneo, se puede afirmar que este parte del Renacimiento, parte de alcanzar una imagen realista, de formar un paradójico de realidades que emerge como un movimiento antirrealista frente al arte escénico. Esto se creó como fundamento a los personajes simbólicos, a los sueños, a la memoria humana y a las proyecciones. Estas se atribuyen a la creación de diálogos y al endulzamiento de la cruel realidad. Asimismo, se da importancia a los sonidos y a las notas musicales. Sus componentes más importantes que manejan y donde está vinculado es a la dirección, actuación y texto. El teatro simbólico también emerge como una corriente que pretende mostrar y eliminar todos los avances escénicos y tecnológicos y sustituirlos por una mente, por una interpretación y del texto. Este género está dotado con una simbología que quiere interpretar los actores. En esto se analiza el ritmo de la obra, si va lento, si va despacio, de acuerdo a cómo ésta se analice. En el teatro expresionista, que data del siglo XX, tiene su mayor apogeo en Alemania. Esta modalidad pretende profundizar en los aspectos más grotescos y violentos de la psique humana. En ella se crea una escenografía donde se puede ambientar una pesadilla. Se emplean sombras, luces, y se exagera, se distorsiona y se mira a sí mismo su expresión. Teatro del absurdo surge justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una expresión y un desarrollo por causa de la guerra, que ya es un ámbito más oscuro, que proviene del absurdo, de la tristeza, de la desesperación. El teatro musical aparece en la década de los siglos XX.
Esta emerge canciones, diálogos, piezas cómicas y dramáticas. Este grupo teatral, a cargo de Oscar Hammerstein y Richard Rogers, perfeccionó el género musical en los años 40, pero en la década de 60 dejó las raíces para convertirse en algo más serio y sombrío. Sin embargo, en la década de los 70, de acuerdo a la situación política y económica, se retorna esta música animada para evadir los problemas y para que no esté presente tanto los conflictos. Partes de un teatro. Dentro de un espacio se pueden encontrar dos grupos de espacios o instalaciones donde están destinadas a desarrollar la obra y donde se encuentra el espacio para el público. El espacio teatral son las partes del edificio que son necesarias para el correcto desarrollo de una obra. El escenario es la parte acondicionada donde se representa y se denomina el escenario. Generalmente es un teatro típico italiano, donde está ubicado un plano elevado de los espectadores. El teatro es vida. El teatro se ha construido, evolucionado y crecido durante todas estas épocas. Es una representación humana de lo que pensamos, sentimos. Es la forma de interactuar y de mostrarnos. El teatro es esa imagen, esa proyección donde nos analiza y nos muestra una realidad que puede ser sujeta a nosotros y la muestra, la adecua de acuerdo a nuestras propias necesidades. En este proceso están vinculados muchos artistas, tanto hombres como mujeres, que vincularon y hicieron crecer el teatro. Shirley Crawford fue una productora y directora de teatro estadounidense. Nació en Ohio y se especializó en drama en el Smith College. Se mudó a Nueva York y se inscribió en la escuela de teatro. Tuvo una gran labor en el Actor Studio a partir de 1947 y se convirtió en cofundadora de la Asociación Estadounidense para Actores, Directores y Escritores Profesionales. La venezolana Elisa Lerner, desde pequeña, fue una soñadora con vocación de artista. Ella se destacó como dramaturga, narradora y cronista. Estuvo en el periódico y fue escritora, donde ella podía mostrarse, desarrollarse y escribió varias piezas de teatro. Muy bien, ya está aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna sugerencia de algún tema, no duden en colocarlo en los comentarios. Por favor, suscríbanse y dale like. Y compartan este video.